Bien, buenos días a todos, ¿cómo están? Me escuchan, me imagino, ¿cierto? Yo tengo apagado el micrófono ya, ahí sí. Espero que estén listos para una nueva clase. ¿Qué estábamos viendo ayer? Empezamos con campo magnético y ahora vamos a seguir con el tema de las fuerzas magnéticas, porque como saben, a partir de la fuerza es que se define lo que es el campo. ¿Ya? Así que les voy a compartir pantalla para empezar a ver ya algunas cosas. Ya, entonces, ayer habíamos visto, estábamos empezando a ver la fuerza sobre un conductor. Ustedes saben que entonces, lo principal de la fuerza magnética es que existe solamente cuando la carga se está moviendo. Si es que la carga no se mueve, no hay fuerza sobre los electrones. Esa es la gran diferencia con el campo eléctrico. Y lo otro es que la fuerza es perpendicular a todo. Es perpendicular al movimiento del electrón y es perpendicular al campo magnético. ¿Ya? Entonces, un segundito, voy a poner el... Ya, estaba viendo el chat, está todo bien, parece. Ya, entonces, esas son las dos cosas del campo magnético. Ya, entonces, si tenemos un conductor donde hay corriente, esa corriente son electrones que se están moviendo. Por lo tanto, si hay un campo magnético, entonces va a haber una fuerza. ¿Y cómo es la fuerza? Vamos a ver ahora un poco qué es lo que pasa con la fuerza. ¿Ya? Entonces, primero que nada, acordémonos un poco de las definiciones de la corriente. Cuando uno tiene un conductor y una cierta cantidad de electrones moviéndose por ese conductor, se define la densidad de portadores de carga, ¿ya? Que es simplemente la cantidad de electrones o portadores de carga que hay por unidad de volumen. Entonces, en un pedacito de conductor, en un trozo de conductor de largo L y área A, el número total de portadores de carga va a ser N por A por L, ¿ya? Entonces vamos a calcular la fuerza sobre un segmento del conductor, no sobre el conductor completo, sino sobre un pedacito de largo L. Entonces, la fuerza que actúa sobre el conductor va a ser la suma de la fuerza sobre cada uno de los portadores, ¿cierto? Cada electrón recibe una fuerza y ese electrón a su vez va a transferir la fuerza al cable como un todo. La suma de esa fuerza, la suma de todas esas fuerzas va a ser la fuerza que hay sobre el conductor. Entonces la fuerza va a ser Q por B cruz B por N por A por L. La fuerza sobre un portador de carga es Q por B cruz B, ¿cierto? Ahora, la cantidad total de portadores de carga que tenemos es N por A por L. ¿Ya? Por lo tanto, la fuerza total sobre ese trozo de conductor es Q por B cruz B por N por A por L. ¿Ya? Pero, además, la corriente va a ser N por Q por B por A. Eso lo habíamos definido hace unas clases atrás. Y aquí uno hace un pequeño cambio y vamos a definir, aquí hay que tener un poco más cuidado. B es la velocidad de los electrones o la velocidad de los portadores, ¿cierto? B es un vector. ¿Y hacia dónde apunta el vector? Apunta en la dirección que se mueven los electrones, pero a su vez es la misma dirección donde está el cable, porque los electrones tienen que moverse donde está el cable, por lo tanto,
la dirección de la velocidad es la misma que la orientación del cable, ¿ya? Entonces, uno puede hacer un pequeño truco que consiste en definir esta velocidad como una rapidez multiplicado por un vector que tiene la dirección del cable. Aquí se me van a perder, así que, ¿cómo lo puedo hacer? Tranqui, voy a cambiar a la pantalla mejor, porque si no se van a perder. Y ya, entonces, tenemos un trozo de conductor que es una cosa así, ¿ya? Y este tiene un largo L, ¿ya? Los electrones se mueven hacia allá. ¿Ya? La fuerza entonces va a ser Q por B plus B por N por A por L. L es el largo de esta cosa, ¿cierto? Y la velocidad es esta que está acá. Entonces, resulta que la velocidad la podemos escribir como el módulo de la velocidad multiplicado por un vector unitario que tiene la dirección del cable. Este es un cable que va para allá. No sé si me entienden. Acá, si uno pone un sistema de coordenadas aquí, por ejemplo, X, Y, acá vamos a tener una cierta dirección. Por ejemplo, este es Itongo. Entonces, en este caso particular, si yo tengo aquí este sistema de coordenadas, la velocidad la puedo escribir de esta forma, ¿cierto? V igual V según I. ¿Ya? Ahora, en esta formulita voy a tener F igual a Q por B, y ahora para simplificar un poco, voy a escribir que el módulo de B es igual a B sin la flecha. ¿Ya? Entonces voy a tener B por I unitario, cruz B por N por A por L, ¿cierto? Ya. Ahora puedo cambiar, este es un escalar. Si es un escalar, yo lo puedo mover porque los escalares son conmutativos. Y este también es un escalar. L es un escalar, es un número. Entonces, esto lo puedo cambiar y poner de esta forma. Q por L por I cruz B por B por N por A. Entonces, el B lo pongo acá y el L lo pongo allá. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que tengo aquí? Este L por I lo voy a llamar el vector largo, vector L. Y lo vamos a definir como vector largo. ¿Ya? ¿Y
qué es lo que es este vector largo? Es un vector que va en la dirección del cable y que tiene, y que el módulo es el largo del pedacito de cable, que es este pedacito desde aquí hasta allá. Ahora, entonces nos va a quedar L cruz B. Y ahora, la definición de corriente la corriente es lo que habíamos dicho antes, N por Q por B por A. N por Q por B por A, ¿ya? Por lo tanto, esto que tengo aquí lo puedo escribir, este es un vector, F. Fíjense, acá tengo Q, acá tengo N, B y A. O sea, esto, por eso, es la corriente. Entonces, I por L cruz B, ¿ya? Entonces, la fuerza sobre el cable va a ser la corriente que está pasando sobre el cable por L cruz B. Y L, acuérdense, L es el vector largo, ¿ya? Así que con eso tenemos cuál es la fuerza. Ahora, si tenemos una fuerza sobre un vector, sobre un trozo recto, porque L es un trozo recto, la pregunta siguiente es, ¿qué va a pasar si el trozo no es recto, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar si el trozo no es recto? Supongan que tenemos un cable que es así, cable, donde, a ver, acuérdense, yo no siempre miro el chat, así que prefiero que me pregunten. A ver, déjame, hay una pregunta. ¿El I multiplica todo el producto cruz o solo a L? A ver, no se confundan acá. Miren, si yo tengo L por I cruz B, ¿qué es lo que es esto? Esta era la fuerza y multiplicado por unos factores, ¿cierto? Cuando yo tengo L por I cruz B, cuando yo estoy multiplicando números escalares, todos se multiplican con todos. Si yo tengo 2 por 3 por 5 por 1, puedo multiplicar 2 por 3, después 2 por 5 y después 2 por 1. O puedo multiplicar 2 por 1 primero, 3 por 5 y multiplicarlo después. Da lo mismo, ¿cierto? Aquí es exactamente lo mismo. Salvo que este vector solo se multiplica con el b, porque este es un vector, este no es un escalar. Además, es lo mismo multiplicar L por I cruz B que multiplicar L cruz B. Es exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el L es un escalar y este escalar yo lo puedo mover a donde quiera. Si el escalar lo muevo y lo pongo frente al I, entonces puedo escribir, en vez de I por L, puedo escribir L. Profe. Así que da lo mismo un poco esto. Aló, profe. Lo que no da lo mismo es que el I tiene que estar multiplicado en producto cruz con el B. ¿Por qué? Porque este es un producto vectorial, no escalar. Profe. Ya. Ya, entonces veamos qué pasa. Veamos qué pasa con el cable. Acá yo no puedo definir un pedazo recto, porque este cable es curvo por todos lados. Entonces,
defino un pedacito muy chiquitito, un DL, y este DL sí es recto, porque cuando uno achica los pedacitos, lo puede achicar tanto que el pedacito va a ser recto. Por lo tanto, yo puedo calcular una fuerza sobre este DL. Entonces, la fuerza ahora, este DL es un vector en realidad. ¿Por qué es un vector? Porque apunta en la dirección del cable. Si el DL está acá arriba, el DL va a tener, el DL tiene el mismo largo aquí o acá, pero la dirección es distinta. Entonces, el DL es un vector. ¿Cuál va a ser la fuerza sobre DL? Va a ser un DF es igual a Q por DL cruz B. No, un momento. Me confundí aquí. I por DL cruz B. ¿Por qué va a ser DF? Porque DL es un elemento infinitesimal. Por lo tanto, todo esto de aquí es un número infinitesimal y el que está al frente también tiene que ser infinitesimal, ¿cierto? Pues si es un pedacito chico, entonces genera eh, una fuerza chica. Oye, no se preocupen, hablen nomás, me interrumpen, me dicen, profe, una pregunta o cualquier cosa. Adelante, Daniel Catalán. Profe, un compañero quería hacerle una duda, pero parece que no nos escucha. Profe, Parece, ¿nos escucha ahora? ¿Qué pasó? ¿Que está apagado el sonido? parece que no me escucha. ¿Me No, parece escuchan? que no. No, no me escucha. Aló, profe. ¿Me escuchan? Aló, profe. Ah, al revés, no me escuchan, ya, perfecto, ya, ustedes me escuchan. Entonces, yo no escucho a Daniel Catalán, entonces. Es que estoy ocupando la tecnología hoy día y se me olvidó, po. Ahora sí, ya, Aló, profe. ahora sí, po. Ahí sí. Me había olvidado porque pensé que estaba ocupando el parlante y estaba ocupando estos audífonos, ya. Claro, a todos nos pasa. Profe, yo le quería hacer la consulta cuando yo le había escrito sobre el tema del I. Es que Ujú. en los apuntes que están en la página de Electro que nos dio, sale que la ¿Ya? corriente multiplica el producto crudo en paréntesis. Pero usted notó de que la corriente multiplica solamente al vector L, entonces por eso tenía la confusión. ¿La corriente multiplica a todo el producto cruz o es como un escalar que multiplica solo a L? No, mira, cuando uno tiene multiplicaciones, acuérdate que las multiplicaciones son conmutativas. Por lo tanto, uno lo puede poner en cualquier parte y multiplica todo. Mira, por ejemplo, uno tiene, ¿cuánto era? Era F, era I por L cruz D, ¿cierto? Este Claro, I pero multiplica todo y yo lo puedo poner adelante o atrás. O lo mismo con este vector unitario. Este multiplica solamente al cruz B. ¿Por qué solamente al cruz B? Porque es un producto vectorial, no es escalar. Pero este de acá multiplica a cualquiera. Entonces yo lo puedo escribir de otra manera, lo puedo escribir así, por ejemplo. I cruz D por L por I. ¿Ya? ya, ya, sí, sí, Da lo sí, mismo. sí, ¿Sí? Los escalares ya le uno los capté. puede poner en cualquier parte. Pero los vectoriales, los vectores no, los vectores tienen cierto orden. El I cruz B no es lo mismo que B cruz I. ¿Ya? Pero los Claro, o escalares sea, sí uno los puede mover. ya, ok, ¿Ya? Por eso es que sí, yo gracias, moví, profe.
En el caso anterior yo moví el B, ¿se acuerdan que yo había puesto un B por ahí? Era un B que lo había escrito como B por I. Y después este B lo moví y lo cambié por el L. Porque el L es un escalar y el escalar se puede mover para cualquier parte. Capto, ¿Ya? capto, capto. Sí, gracias, profe. Esto es medio incómodo esta cuestión. Ya, voy a. Ahora estoy usando el parlante, desconecté el audífono porque no me puedo mover mucho. Ya, entonces estamos con la fuerza sobre DL. Entonces, la fuerza va a ser una fuerza chica. ¿Por qué? Porque el DL es chico o infinitesimal. ¿Y cuál va a ser la fuerza sobre el cable completo? Esto ustedes ya, imagino que ya lo saben. Fuerza total va a ser la suma sobre cada uno de estos pedacitos de L, ¿cierto? Entonces la fuerza total, F, va a ser una integral, va a ser la integral de I por dl cruz B. ¿Ya? Y esta es la fuerza sobre un cable no recto. ¿Ya? Ahora, la integral desde dónde hasta dónde se realiza, no sé, pues desde el inicio del cable, por ejemplo, desde A hasta B. ¿Ya? Y esta, como aquí tenemos un DL, es una integral de línea. Me acuerdo que siempre, cuando yo estudiaba estas cosas, me parecía como medio supersónico esto de las integrales de línea, así que suena como tecnológico, ¿cierto? Así que le pueden explicar a su mamá que son expertos en integrales de línea, o a la polola, o a quien quiera. Ya, eso hacía yo por lo menos, por eso se los digo. Ya, entonces, tenemos la fuerza sobre un cable. Ahora, fíjense en otra cosa. A ver qué viene después de esto. ¿Qué pasa si tenemos esta cosa aquí, ya en el punto desde A hasta B, y tenemos un campo magnético por ahí? La fuerza es la integral de I por dl cruz B, ¿cierto? Ahora, si B es constante, entonces lo podemos sacar fuera de la integral. ¿Cómo se saca fuera de la integral una cosa de este estilo? Quedaría I, bueno, I es constante, así que siempre se puede sacar fuera la integral de dl, ¿ya? Ahora esto lo podemos escribir de esta forma, cruz B, entre A y B. Tenemos que tener siempre el producto cruz. Este es un vector y el B yo no lo puedo poner allá adelante porque el producto cruz no es conmutativo. El producto cruz no se puede girar. Ya,
Pero como es constante, yo no necesito integrarlo, porque dije el b es constante, a pesar de que es un vector constante. Pero puedo sacarlo fuera de la integral. ¿Y cuál es la integral de dl? En este caso es Li por L, vamos a ponerlo de esta forma, L en A en B menos L en A, ¿cierto? Y eso cruz B. Ahora, este es un vector y ese también es un vector. Y resulta que si el campo es constante, entonces la integral solamente depende del punto final y el punto inicial. O sea, y el punto final es este y el punto inicial es ese otro. Entonces, si la integral es constante, si el campo es constante, tenemos que el cable, la integral desde acá hasta acá, o la fuerza desde acá hasta acá, porque estamos calculando la fuerza, va a ser lo mismo si el cable es curvo o si el cable se da otra vuelta por allá o si el cable es recto o lo que sea. Da lo mismo la trayectoria. La fuerza es la misma porque depende solo del punto inicial y el punto final. ¿Ya? Pero estas cosas uno las aprende mejor con algunos ejemplos, ¿cierto? Así que vamos a hacer un ejemplo. Ya, vamos a calcular este ejemplo que está acá. ¿Para dónde va la corriente? La corriente va así. Y después aquí va hacia arriba y... Ya, y por supuesto, este es un semicírculo. ¿Y qué radio tiene el semicírculo? R, ¿por cierto? Siempre tienen radio R. Y este también es R, y así. Ya, entonces vamos a calcular este cable. Aquí suponemos que la corriente entra por acá, sigue recto por aquí, después se da la vuelta por allá y sale por allá de nuevo. ¿Ya? Esto le escribí así para que se sepa que la corriente entra por un lado que está muy cerquita del lugar por donde sale. Y existe un campo magnético constante que es B sub 0 en dirección J. Por supuesto, aquí podemos poner el eje X acá, el eje Y ahí, ¿ya? Y B sub 0 en J. ¿Cómo hacemos esta cosa? Sabemos que la fuerza va a ser I por la integral de L cruz B, ¿ya? Pero resulta que, como siempre, hay que dividir el problema para poder atacarlo mejor. Dividir para conquistar. Ese es un dicho muy antiguo. Dividir para conquistar. Entonces, ¿cómo dividimos este sistema? De manera que lo podamos resolver separado. Tenemos dos geometrías distintas acá. Acá tenemos una recta y acá tenemos un círculo, un semicírculo. Por lo tanto, lo vamos a dividir en una integral desde una integral en la recta
de I por dl cruz B más una integral en el semicírculo de I por dl cruz B, ¿cierto? Porque las integrales son sumas. Y como son sumas, las podemos separar en sumas más chiquititas. ¿Y por qué lo hago así? Porque la recta es un trozo que se puede trabajar, en que la integral se puede hacer de una sola manera. O sea, sin cambiar sistemas de coordenadas ni nada, ¿ya? Y lo mismo el semicírculo. El semicírculo también es algo que uno puede trabajar sin tanto problema. Ya, empecemos, por supuesto, por el más fácil, ¿cierto? Que sería la integral de la fuerza aquí donde está en la recta. Ya, aquí vamos a tener que borrar. Entonces, en la recta, voy a ver si se ve bien. En la recta, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a dibujar bien. Aquí tenemos X, aquí tenemos Y, acá tenemos la corriente que va desde allá hasta allá. Aquí tenemos menos R, ¿cierto? Ya. Para calcular la integral tenemos que saber qué es lo que es dl. Ese es el que nos complica aquí. Primero que nada, dl va en la dirección de la corriente. Por lo tanto, dl es un vector que va hacia allá. dl es un vector que va en esa dirección. Este es dl. ¿Se alcanza a ver? Entonces, acuérdense lo que habíamos dicho respecto a los vectores infinitesimales. Cuando un vector va por encima de un... cuando el vector va por encima de un eje, entonces el dl es igual al dx o al eje. Entonces, en este caso, dl, ¿cuánto va a ser? Dx. Pero, perdón, dx y tongo. Porque es un vector. Y el y tongo. Ahora, ¿por qué dx y tongo y por qué no menos dx y tongo? Es porque la dirección va hacia la derecha y el eje x es positivo hacia la derecha. Entonces, el y tongo va en esa dirección. Si la corriente fuera en la dirección contraria, entonces sería menos dx y tongo, ¿ya? Porque el dl en este caso va hacia la derecha y el eje x es positivo hacia la derecha. ¿Estamos? Entonces, acuérdense que el dl cambia siempre según el sistema de coordenadas, pero en este caso dl va a ser dx. Ya, y creo que eso sería todo, porque el resto es re fácil. F, entonces, sería I por la integral de qué cosa? dl. dl es dx y tongo, cruz B. Cruz, pero B es un dato del problema y B era B sub 0 según J. ¿Cuáles son los límites? Los límites son desde donde empieza la integral, donde empieza el dx, hasta donde termina el dx. Y los límites serían desde menos r hasta r, ¿cierto? Porque la integral empieza aquí en menos r y termina en r. Por lo tanto, aquí tenemos esta cosa fácil, ¿cierto? Ya, ¿qué nos queda? Y cruz j, mire, fíjense acá que yo tengo dx y cruz b0j. Para que no se enreden, miren, tengo dx y tongo b0j tongo. Esto yo lo puedo escribir de la siguiente manera: dx b sub 0 y tongo cruz, aquí hay un cruz, j tongo. Los escalares
los puedo mover a cualquier parte. Y los puedo mover de manera que no me molesten. Y la manera de hacerlo es, por ejemplo, mover el B0 hacia allá y me queda dx B0, pero estos I cruz J me quedan iguales porque el I tiene que estar multiplicado cruz J y I cruz J, no J cruz I. ¿Estamos? Entonces, esto se puede hacer cuando uno tiene mezclas o cuando uno tiene escalares y vectores en el mismo lugar. Ya. Entonces, ¿cómo nos queda acá? I cruz J, ¿cuánto es I cruz J? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a preguntarle a alguien por ahí. A Domingo José algo, no alcanzo a ver bien el... ¿Cuánto vale I cruz J? K. Excelente, estamos muy bien. Ya, entonces, ¿qué nos va a quedar? I por... a ver. El B0 es constante, entonces me queda I, B sub 0 lo saco fuera de la integral, por dx no es constante, dx catongo, entre menos R y R. ¿Ya? Fíjense cómo me quedo acá. I B0 dx catongo. Pero ahora el catongo ahora ya no está multiplicado por nada, por lo tanto lo puedo sacar también fuera de la integral, porque el catongo es constante. ¿Y qué me va a quedar? F es igual a I B sub 0 catongo por la integral de dx. Y esto es fácil, entre menos R y R. Y eso es I B sub 0 catongo, integral de dx es x, x evaluado en R menos evaluado en menos R sería 2R, ¿cierto? Y ahí me queda la fuerza sobre el trozo recto. ¿Ya? Y ahora tenemos que ver la fuerza sobre el trozo curvo. A ver, vamos a anotarlo aquí. F igual a I B0 2R catongo. Ya, ahí tenemos eso. Ahora vamos a ver el trozo curvo. Cuando tenemos un semicírculo, nos conviene usar coordenadas polares o coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Porque las cartesianas son complicadas de usar cuando tenemos este sistema. Entonces vamos a usar, y bueno, aquí tenemos X e Y. ¿Cuáles serían? ¿Dónde pongo las coordenadas polares? En este caso me conviene de esta forma, ¿por cierto? R, a ver, R y teta. A ver, no, R y teta. A ver. El sistema de coordenadas polares, bueno, o cilíndricas, tengo un R que apunta en la dirección a donde está el semicírculo y teta apunta en dirección perpendicular. Por supuesto, R tongo apunta hacia allá y teta tongo apunta hacia arriba. Ahora, ¿dónde está el DL? El DL, si se acuerdan bien, se mueve en la dirección de la corriente. Por lo tanto, el DL va hacia allá. Lo voy a dibujar aquí. Este es DL. Se alcanza a ver ahí, creo, ¿cierto? El DL se va moviendo por el semicírculo. Y además el DL es curvo, o sea, es chiquitito, pero igual se va moviendo sobre una curva. ¿Cómo escribimos el DL en este caso? Esto ya lo hemos hecho muchas veces
y se los puedo decir directamente, sería R de teta, teta tongo. ¿Se acuerdan de esto, no? Si no se acuerdan, se los explico de nuevo, pero si no, seguimos. Miren, ¿por qué R? Porque R es esta distancia de acá, es el radio del círculo es R mayúscula. De teta es un cambio, un chiquitito ahí, un cambio chiquitito ahí en el ángulo, ese es de teta. Ya, y con eso estamos, porque la fuerza se calcula una vez que tenemos el DL, el resto es más o menos fácil. Tenemos F igual a I por, ¿qué cosa? La integral de DL cruz B. DL cruz B sería R de teta, teta tongo, cruz B sub 0, J tongo. ¿Ya? Pero aquí tenemos, mire, de nuevo tenemos una mezcla aquí de vectores y escalares. Así que esto lo puedo simplificar un poquitito. R es constante, B es constante. Entonces lo puedo poner de esta forma. F es igual a I, R lo saco para afuera, B sub 0 también, y me queda la integral de teta, teta tongo, cruz, J tongo. ¿Ya? Estos no los puedo cambiar, no puedo cambiar el orden, ¿ya? Ni puedo multiplicar teta tongo por R, porque R es un escalar. Acuérdense que los vectores se multiplican solamente con vectores. Ya, ¿cómo lo hacemos acá? ¿Se acuerdan un poco? Resulta que no puedo llegar y multiplicar teta con teta tongo cruz j tongo porque son distintos sistemas de coordenadas. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar teta, cambiarlo a coordenadas cartesianas. ¿Cómo se hace eso? Vamos a hacer el dibujo de nuevo. Ya. Si uno se pierde, hay que dibujar de nuevo las cosas y un poco más grandes para que se vean más clarito y para que se entienda. Acá tengo los dos sistemas de coordenadas, el sistema cartesiano, XY, y tengo el sistema polar, que es RT. ¿Ya? Aquí tengo, ahí vamos a dibujar el I tongo acá, y acá tengo J tongo, ¿cierto? Ya. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que escribir este teta tongo. Como es un vector, el vector yo lo puedo expresar como la suma de otros vectores. Un vector siempre se puede expresar como la suma de otros dos vectores, o tres vectores, o lo que quiera, ¿ya? Entonces, teta tongo lo voy a escribir como la suma de j e i. Y para eso voy a proyectar teta tongo sobre estos ejes. Fíjense. J tongo, el j lo puedo escribir aquí. Aquí tengo j tongo y aquí tengo i tongo. Porque los vectores, acuérdense, se pueden mover. Yo puedo mover el j tongo yo lo tenía aquí inicialmente, ¿cierto? Y el i tongo lo tenía acá. Acá estaban el i tongo y el j tongo, pero este yo lo puedo mover siempre que no le cambie ni la dirección ni el sentido. Entonces lo muevo y lo pongo acá. ¿Ya? Y ahora proyecto el teta tongo sobre estos ejes. Ahora, ¿cómo lo hago? Este es teta.
Este de aquí es teta también, porque son ángulos son ángulos internos. No me acuerdo cómo es el nombre. Ya, este es teta, este es 90 menos teta y este de aquí es teta también. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Teta tongo es igual a ¿qué cosa? Proyecto el teta hacia acá. La proyección de teta en J sería el coseno de teta. Coseno teta, J tongo. Y la proyección, este es la proyección hacia allá y proyecto hacia abajo. Y hacia abajo yo tengo menos seno teta y tongo. ¿Ya? Entonces, lo que hice, ¿qué fue lo que hice? Fue proyectar el vector teta sobre este eje y sobre este otro eje. Y en el fondo, el teta lo escribo como la suma de otros dos vectores. Y estos otros dos vectores son el coseno teta j tongo menos el seno teta y tongo. ¿Ya? Entonces, en este caso, este va a ser mi teta tongo. Y ahora lo reemplazo acá, y ahora sí puedo hacer el producto cruz. ¿Ya? Acuérdense, ahí tengo teta cruz j. Entonces, vamos a tener que borrar acá arriba. ¿Qué me va a quedar? F es igual a I por R de sub 0 por la integral de qué cosa? De teta tongo, pero teta tongo es esto. Sería coseno teta j tongo menos seno teta y tongo cruz j tongo. Cruz j tongo, ¿estamos? Y ahora sí tengo J e I y estos productos cruz sí los puedo hacer. ¿Y qué me queda entonces? Me queda I por R de 0, la integral de teta. Ahora, J cruz J es 0. Porque cuando los vectores son paralelos, el producto cruz es 0. Y cruz J es K. Entonces me queda menos seno teta y cruz J es K. Y ahí estamos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué voy a tener? I por R. Momento. Ahora sí, podemos calcular los límites. Teta, estamos integrando en teta, ¿cierto? Por lo tanto, el teta es el que... aquí tengo que encontrar los límites para el teta. ¿Cuál era el teta? A ver si se acuerdan, el cable empezaba en este punto, se daba la vuelta por allá y llegaba hasta el otro lado, ¿cierto? Entonces, teta varía desde 0 hasta pi. Entonces, esto sería de 0 hasta pi. ¿Ya? ¿Y qué me va a quedar? I por R de 0. Catongo. El catongo es constante, así que lo puedo sacar fuera de la integral y como no está multiplicando ninguna cosa, lo puedo tirar hacia allá. Perdón, no hay producto cruz del K con ninguna cosa, ¿cierto? Entonces lo saco para allá y ¿qué me queda? La integral de 0 a pi de teta seno teta y acá tengo un menos, que es ese menos que está allá. Y me queda menos I por R de 0 catongo. ¿Cuál es la integral de seno teta? Coseno teta, ¿cierto? La integral de seno es coseno es menos seno. Menos coseno. Es menos coseno, ¿cierto? Entonces, Sí. queda más, me queda coseno, evaluado entre 0 y pi, y ahí tendremos. El coseno de pi es menos 1, menos coseno 0 es menos 1 da menos 2. Por lo tanto, me da menos 2 y
por R de 0 catón. ¿Ya? Y ahí estamos. Salió un poco largo, pero yo creo que es para repasar un poco, porque todas estas cosas, como tuvimos bastantes vacaciones, conviene repasar un poco. ¿Ya? Y nos da esta como la fuerza. Y resulta que esta fuerza, ya borré la otra, pero esta fuerza es igual a la fuerza que habíamos calculado hace un rato. Igual pero negativa. Entonces, la fuerza total va a ser igual a la fuerza del lado recto más la fuerza del lado curvo, ¿cierto? Y eso sería 2i por r de 0 catongo menos 2ir de 0 catongo, y eso me da 0. Medio cálculo que hicimos para que nos diera 0, ¿cierto? Bueno, recapitulando cómo era el sistema era una cosa así, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fue calcular sobre la fuerza sobre una trayectoria cerrada. Y nos dio 0. Porque esta de aquí es una trayectoria cerrada, ¿cierto? Porque la corriente entra por un punto y sale casi por el mismo punto. Entonces esta es una trayectoria cerrada. Y la fuerza que nos dio, 0. Y esto lo calculamos para un caso particular, pero en general la fuerza sobre cualquier trayectoria cerrada es 0. F igual a 0 en cualquier trayectoria cerrada. Entonces, cuando yo tengo una espira, y esto es lo que se usa para los transformadores y para los motores. Los motores están todos... Hay una luz ahí, espérenme un segundito. Entonces, en cualquier trayectoria cerrada, la fuerza magnética va a ser 0, ¿ya? Pero ustedes dirán, si la fuerza es 0, ¿cómo funcionan los motores? Resulta que la fuerza es 0, pero el torque no es 0. Entonces, lo que ocurre, y eso lo vamos a ver al tiro. Todavía me quedan unos minutos, 36, ya. Entonces, tenemos que la fuerza sobre una trayectoria cerrada es 0. Pero el torque entonces, ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que va a ocurrir con los motores y todos estos otros sistemas? Es que la fuerza magnética hace girar las espiras. Esta es una espira, ¿cierto? Espira porque la corriente entra por un lado y sale por un lado, por el mismo lado o casi el mismo lado. Por supuesto, no puede salir exactamente por el mismo lado, pero está cerquita, ¿ya? Entonces, hagamos un pequeño cálculo un poco más simple. Con una espira cuadrada. Déjenme ver cómo... y...
Entonces, tenemos una espira, espira cuadrada, espira rectangular. Y tenemos un campo magnético B constante, que en este caso apunta en la dirección X. Entonces, lo de siempre, ponemos los ejes X, Y. ¿Cuál es la fuerza? La fuerza, ahora tenemos trozos rectos. La fuerza es I por L cruz B. Y tenemos cuatro lados. La fuerza total, esta es la fuerza en general, ¿cierto? Sobre una espira recta. La fuerza total va a ser F1 más F2 más F3 más F4, ¿cierto? Esa va a ser la fuerza total. Y supongamos que a este le llamamos 1, 2, 3, 4. Sabemos que la fuerza total va a ser 0, pero igual la vamos a calcular. Porque después vamos a usar esa fuerza para calcular el torque, por eso lo voy a calcular igual, ¿ya? Entonces, empecemos con F1. Es I por L1 cruz B, ¿cierto? ¿Cuál es L1 en este caso? L1 es el vector largo que va en este trazo, en este trazo que está aquí. Como es una recta, entonces es fácil. ¿Cuál es el largo de ese vector? El largo es B. Y la dirección de ese vector es Pitombo, ¿cierto? Entonces, F1 sería I por B y Tongo cruz B. ¿Pero cuál es B? Ah, bueno, no lo dije, pero B es igual a B0 y Tongo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo? I cruz I es 0. Por lo tanto, F1 es 0. ¿Cuál es F2? Es la misma formulita de acá, pero aplicada al trazo 2. F2 sería I, la corriente es la misma, por L2. L2 sería este trazo. Y ese trazo tiene largo A, lo voy a escribir al tiro, A J Tongo, ¿cierto? Porque el trazo va hacia arriba y en la dirección J. Por lo tanto sería AJ Tongo cruz B0 y Tongo. Y este no me da 0. Es J cruz I. Es I por A por B0. ¿Cuánto vale J cruz I? J cruz I vale menos K. ¿Ya? ¿Cuánto vale F3? F3 va a ser este de acá arriba. Pero este de acá arriba tiene dirección menos y tongo. Lo voy a escribir por si acaso, para que quede clarito. Por I por menos B y tongo cruz B sub 0 y tongo. ¿Ya? Fíjense que el vector largo ahora va hacia allá, porque la corriente va hacia la izquierda. Y si va hacia la izquierda, es menos y tongo, es negativa. ¿Estamos? Porque el vector largo apunta en la dirección de la corriente. Ya, pero ahora I cruz I es 0. Entonces este también es 0.
¿Cuánto vale F4? F4 vale I, F4 es el largo I por A por menos J tongo. Ahora la corriente va hacia abajo. Y si va hacia abajo es menos J tongo cruz B sub 0 y tongo. ¿Y eso qué me da? J cruz I es menos K. Con un menos me da más, por lo tanto me da I por A por B0 K tongo. ¿Ya? Y ahí tengo F4. Ya, pues, ahí tenemos la fuerza. Si se fijan, si sumamos las cuatro fuerzas, esta es 0, esta vale menos IAB0 catongo y esta vale IAB0 catongo, por lo tanto esta más esta es 0 y esta también es 0. Así que la fuerza total es 0. Pero vamos a calcular, eso lo vamos a ver en la próxima clase, vamos a calcular el torque sobre la espira. Y vamos a ver qué es lo que pasa con el torque. Pero se me pasé un poquitito en la clase, así que... Ah, no, pues ¿a qué hora termina esto? A las 10:40, sí, me pasé 5 minutos. Bien, pues, entonces con eso nos estaríamos viendo mañana. Así que si no hay preguntas o hay preguntas... Entonces, que les vaya muy bien y acuérdense, si estudian, les va a ir bien, si no estudian, les va a ir mal. No, en las pruebas les puede ir bien igual, ustedes saben, pero en la vida, si no estudian, les va a ir mal. Así que para la vida, estudien. Que les vaya muy bien, nos vemos mañana. Chau, chau. Chau. Chao, profe, que esté bien. Chau. Chao, profe. Chao, profe.